Hace tiempo escuché esta frase, que hasta el día de hoy la recuerdo, que dice: si alguien no va a la iglesia, está enfermo. Si alguien no lee la Biblia, está grave. Pero si alguien no ora, está muerto. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con la importancia de la oración en nuestra vida. Bienvenidos al estudio que tendremos el día de hoy y que hemos preparado para ustedes. En nuestro estudio pasado hablamos acerca de la importancia de leer las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a hablar acerca de tu vida de oración en el sentido más profundo. La vida cristiana no puede vivirse sin orar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de meditar las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a mantener vivas estas prácticas espirituales en nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre leer tu palabra cada día y a buscar tu rostro a través de la oración cada día. Enséñanos, te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía a mi amado hermano, en el sentido más profundo, la vida cristiana no puede vivirse sin orar. El apóstol Pablo nos manda esta verdad allá en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Allá en Lucas, capítulo 18, el Señor Jesús, refiriéndose a la parábola, les dijo también sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Es importante, mis amados hermanos, la oración. Siempre la oración tiene algo que enseñarnos a nosotros. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, acerca de la práctica de la oración que tenía Jesús, encontramos dos cosas. La primera en cuanto a tiempo, ¿cuándo lo hacía Jesús? Y la segunda en cuanto al lugar, ¿dónde lo hacía Jesús? Dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana. En cuanto a tiempo, cuando lo hacía muy de mañana. Ahora, en cuanto al lugar, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús buscaba la soledad para tener ese tiempo de oración. Mis amados hermanos, por tal motivo significa que es muy importante la oración. En el Nuevo Testamento se señalan por lo menos 22 ocasiones distintas en las que Jesús oraba. Le digo, si el Hijo de Dios no pudo vivir en este mundo sin orar, menos lo podrá hacer usted, ni lo podré hacer yo. Antes de escoger a sus 12 apóstoles que iba a tomar una decisión muy importante, ¿sabe qué hizo Jesús? Orar. Dice la Escritura ya en Lucas capítulo 6, versículo 12. Y en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Siempre que tú tengas que tomar una decisión importante, como lo hizo Jesús al escoger sus discípulos, dobla tus rodillas, dispón tu corazón y ponte a orar. Mis amados hermanos, ¿sabe qué hacía Jesús cuando se le multiplicaba el trabajo? Orar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esto lo encontramos allá en Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice la Escritura, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mis amados hermanos, cuando su fama se extendía más y más, ¿sabe qué hacía Jesús? Orar. Versículo 16. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra vez,
Buscaba lugares solos, desérticos, que no le distrajeran nada para tener ese tiempo de oración especial. Hoy tenemos tantas distracciones, desde el camión de la basura que pasa por la calle, hasta el teléfono de nuestra casa o el celular que suene. Sigamos el ejemplo de Jesús y busquemos lugares apartados para orar. Mis amados hermanos, la iglesia de Jerusalén, cuando estaba en apuros, ellos buscaban en oración al Señor, buscando ese refugio y esa paz. Leemos allá en Hechos, capítulo 12, versículo 15. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras que él estaba en la cárcel, mientras que este hombre estaba teniendo este problema, ¿sabe qué hacía la iglesia? Orar. Cuando nosotros como iglesia tengamos alguna necesidad, debemos buscar el rostro de Dios en oración. Mis amados hermanos, ¿en qué nombre debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Bueno, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Esto nos enseña la Escritura ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Escuchó eso? Estas son palabras de Jesús. Si algo pidiereis en mi nombre, dice el versículo 14, yo lo haré. ¿En qué nombre debemos nosotros de orar? En el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, ¿sabe usted cuál fue la petición de Jesús para sus discípulos? Para que ellos que iban a quedar en esta tierra, iban a continuar con el ministerio de la palabra, predicando, exhortando, animando a otros, que oraran, velad y orad. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Leemos en la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados hermanos, necesitamos depender de la oración. Necesitamos depender de Dios. Cada día debemos de doblar nuestras rodillas y buscar el rostro de Dios a través de la oración. Velar y orar. Allá, la carta de Santiago nos da dos indicaciones en cuanto a cómo debemos de orar. En Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Algo que pedir. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Sabiduría. Pero debemos de llenar una condición. Dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios. ¿Y cómo lo vamos a pedir? Lo vamos a pedir a través de la oración. Pida con fe, dice el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Mis amados hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pedir, y pedir con fe. Esto es importante. Hay mucho que decir acerca de la oración. Allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, nos da también algunas pautas, algunas enseñanzas en cuanto a la oración. Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mis amados hermanos, nuestras oraciones deben de ir conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el pasaje en el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir,
Pida conforme a la voluntad de Dios. Y si usted pide conforme a la voluntad de Dios, esté seguro que Dios le va a escuchar y que Dios le va a responder. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así termina el pasaje. Esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Cuál es el resultado de la oración contestada? ¿Qué sucede cuando el Señor contesta nuestras peticiones que ponemos delante del trono de gracia y de misericordia de Él? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24, nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos? Hay gozo, hay alegría, hay satisfacción para que vuestro gozo sea cumplido. Y es algo, mis amados hermanos, que nosotros debemos atesorar, alegrarnos delante del Señor por esa bendición, por esa petición dada delante, que Él nos ha dado delante de su gracia y de su amor para con nosotros. Ahora, ¿cómo debemos de orar? Hay varias cosas, varios elementos que debe de tener nuestra oración. Como se lo digo, la Biblia habla mucho de oración. Repetidas veces nos exhorta una y otra vez a orar. Nos enseña cómo orar correctamente. Nos promete grandes bendiciones cuando lo hacemos de manera correcta, como lo acabamos de aprender, cuando oramos pidiendo su voluntad. Y nos presenta inspiradores ejemplos de personas que oraron eficazmente. Mis amados hermanos, ahora quiero que pensemos en tres elementos que deben de formar parte de tu vida de oración. Estos tres elementos son muy importantes y se deben de incluir en todas nuestras oraciones. Primeramente, adoración. En segundo lugar, confesión. Y en tercer lugar, petición. ¿Qué debemos de hacer? Primero, adorar a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 23, hablando Jesús con la samaritana, le dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor busca adoradores y nuestras oraciones deben comenzar con adoración a nuestro Dios. Mis amados hermanos, ¿cómo adoramos a Dios? Una manera de adorar a Dios es reconociendo sus cualidades, las cualidades de Dios. Alabanza es reconocer la grandeza de Dios. Y lo puede hacer usted reconociendo todas las grandes características que tiene, pero también agradeciéndole por las bendiciones que Él ha llenado su vida. El rey David, en el Salmo 50:23, nos anima: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza a Dios será honrado por Dios. Mis amados hermanos, la alabanza es reconocer lo que Dios es reconocer a Dios por lo que Él es o por lo que Él hace. Por eso hace un momento le decía que una adoración, una alabanza es darle gracias por su vida, por lo que ha hecho en su vida o en otros, o a través de la creación. Una buena manera de aprender a alabar a Dios es a través de los salmos. Un salmo muy conocido y que particularmente considero que tiene muchos motivos de exaltación a Dios es el Salmo 145, que a la letra dice:
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El versículo 4 dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Mis amados hermanos, hay salmos de alabanza. Puede iniciar sus oraciones con un salmo. El Salmo 145 al 146, 47. Todos los que digan salmos de alabanza. Mis amados hermanos, tu alabanza siempre debe de ir acompañada de acción de gracias. El apóstol Pablo nos lo dice allá en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es que haya un corazón agradecido. El segundo elemento que debe de existir en nuestras oraciones es la confesión. Debemos de confesar. Mis amados hermanos, somos seres imperfectos y cometemos pecado. A veces estamos conscientes y a veces somos inconscientes de eso. Todos los días debe ser parte de nuestra forma diaria, la confesión. Recordemos que todo pecado rompe nuestra comunión con Dios. Esto queda bien establecido en la oración modelo, en la oración del Padre Nuestro. Allá en Mateo capítulo 6, versículo 12 leemos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mis amados hermanos, debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón y confesamos nuestro pecado, nuestra maldad, porque el Espíritu Santo siempre lo va a traer a nuestra mente, nuestros pecados son perdonados y somos limpiados. Esto nos lo asegura la Escritura ya en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! Mis amados hermanos, cuando una persona esconde sus pecados y no los confiesa, está acarreando maldición para su vida. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, queda bien establecido esta verdad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas que hay que hacer con el pecado. Cuando estemos allí en la oración, confesar nuestros pecados y apartarnos. Y si nos apartamos, alcanzaremos la misericordia, la benevolencia y el perdón de Jehová. Te dije que había tres elementos: alabanza, que incluye acción de gracias, confesión de pecados, y el tercer elemento en nuestras oraciones es la petición. Ahora sí, tú debes de poner la petición que tienes delante de Él. Debes, mis amados hermanos, primeramente pedir para que el avance del reino de Dios siga creciendo más y más. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tú debes de pedir para que el evangelio se siga extendiendo. Tú debes de orar para que la iglesia viva en santidad. Tú debes de orar para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra, así como se hace en el cielo. Por eso el versículo 10 de Mateo 6 nos dice que oremos
para que se extienda su reino. Y también debemos de pedir por nuestras peticiones personales. Eso lo vemos en el versículo 11 de Mateo 6, la oración modelo del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tú tienes algunas diligencias que hacer durante el día, pide la bendición de Dios. Pide bendición para tu trabajo, pide bendición para tu familia, pide bendición para que el Señor les guarde de accidentes, de peligros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que la bendición, la provisión y su cuidado y su amor sea con nosotros cada día. Mis amados hermanos, ¿vio cómo comenzamos? Dándole gracias a Dios por las bendiciones. Pero también debemos de pedirle para que el Señor nos siga guardando y bendiciendo. Mis amados hermanos, en tu ministerio personal de intercesión, que al igual que la lectura de las Escrituras, y sigo insistiendo, esto es algo personal, no depende de la iglesia, no depende de tus padres, no depende de otra persona, depende de ti. En tu ministerio personal de intercesión, sería bueno hacer un plan que te ayude a orar por todas las personas que tienes a tu alrededor. Usa un cuaderno de oración. Haz una lista de peticiones por semana. Haz un diario de oración. Marca aquellas peticiones que el Señor te vaya respondiendo. Únete con otros. Comparte en tu iglesia de esas bendiciones. Que al estar teniendo esa lista, mis amados hermanos, vas a ver cómo el milagro de Dios se está manifestando en tu vida. Mis amados hermanos, infórmale a otros acerca de la necesidad de orar. Y tú comparte tus peticiones, pero también comparte tus gratitudes con otros. El Señor Jesús nos dice allá en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. Pedid en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En Colosenses capítulo 1, versículo 3 leemos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso decía el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Colosa. Mis amados hermanos, qué hermoso y qué ejemplo tan hermoso nos deja el apóstol Pablo. Así que siempre podemos compartir nuestras peticiones con aquellas personas que conocemos. Mi amado hermano, te animo en el nombre de Jesús para que hagas de tu lectura bíblica y de la disciplina, el ejercicio de la oración, una disciplina diaria, para que puedas crecer y madurar espiritualmente. Vamos a orar y así vamos a dar por terminado este tiempo de enseñanza. Padre, gracias por esta bendición que hemos tenido de aprender acerca de la importancia de la oración en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener la disciplina de la lectura diaria y la oración en nuestras vidas. Te suplico por aquellos que no la tienen, que pongas esta carga y este deseo. Bendice a cada uno de los que nos escuchan, de los que nos ven. Pon este deseo en sus vidas para que ellos puedan seguir creciendo y madurando hasta llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos y bendícenos. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición de este estudio. Sin duda, hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir a la presencia de Dios, buscando ese refugio que solamente Él nos puede dar, obedeciendo su palabra conforme a lo que Él ha puesto para nosotros, sus hijos. Buscando salida de la tempestad,
tempestad. Buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el pecado me causó. Y me alimentó del árbol de la vida. Espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Hermanos, está en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, hermanos. Nosotros deberíamos estar firmes y estar confiados, porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos cuida, y Él es nuestro escudo y nuestro castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. En la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Y en Dios tu corazón
Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, es castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, es castillo fuerte. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio, confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio.